Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si han sentido esa conexión especial, esa dualidad entre el lugar donde su cuerpo se encuentra y donde, en realidad, su corazón y su mente están latiendo al ritmo de alguien más. Vamos a hablar de esa experiencia tan particular y a veces agridulce que yo, de forma un poco poética, he titulado, Mi cuerpo en Italia, mi mente con él. ¿Alguna vez han sentido que están físicamente en un lugar, rodeados de paisajes hermosos, de aromas cautivadores, de una cultura fascinante, pero su pensamiento, sus sueños, sus anhelos, están a kilómetros de distancia, enfocados en una persona que ha logrado capturar su esencia? Si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no les ha pasado, bueno, prepárense, porque a veces la vida nos sorprende de maneras inesperadas y nos lleva a experimentar sensaciones que jamás imaginamos. Antes de empezar a desgranar esta compleja emoción, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volviendo a nuestro tema central, la idea de tener el cuerpo en un sitio y la mente en otro puede sonar casi como una fantasía, ¿verdad? Pero para muchos, es una realidad muy tangible. Imaginemos la escena, estamos en Italia. Sí, en esa Italia de postal que todos visualizamos. Quizás estamos caminando por las calles empedradas de Roma, admirando el Coliseo, o tal vez estamos disfrutando de un gelato artesanal frente al Duomo de Florencia, o navegando en góndola por los canales de Venecia. Los sentidos están bombardeados de belleza, de historia, de arte. El sol acaricia nuestra piel, el aroma a café recién hecho y a pizza recién horneada impregna el aire, la música melódica de los balcones nos envuelve. Nuestro cuerpo está presente. Estamos absorbiendo cada detalle, cada experiencia. Estamos sacando fotos, probando la comida, interactuando con la gente, viviendo el dolce far niente en su máxima expresión. Es la Italia que siempre soñamos visitar, o quizás es un lugar al que hemos regresado y que amamos profundamente. Podríamos estar en un viaje de negocios, en unas vacaciones soñadas, o incluso viviendo allí. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, y aquí es donde entra la magia, o a veces la melancolía, de esta dualidad, hay un hilo invisible, un cordón umbilical etéreo, que conecta nuestra mente a otro lugar. Y ese otro lugar, o mejor dicho, esa otra persona, es quien tiene el control de nuestros pensamientos más íntimos. Este otro puede ser una pareja que hemos dejado atrás, un amor a distancia, alguien con quien hemos compartido momentos intensos y que, a pesar de la separación física, sigue marcando el compás de nuestro corazón. Puede ser también una persona con la que estamos en las primeras etapas de una relación y que nos ha cautivado de tal manera que nuestra mente se proyecta constantemente hacia ella, imaginando futuros encuentros, repasando conversaciones pasadas, anticipando el próximo mensaje. Y aquí es donde quiero indagar un poco más en la psicología de esta experiencia. ¿Por qué sucede esto? Creo que tiene mucho que ver con la intensidad de la conexión emocional. Cuando nos enamoramos o cuando nos sentimos profundamente atraídos por alguien, esa persona se convierte en un foco principal de nuestra atención. Su presencia, incluso en ausencia, se vuelve casi palpable. Cada detalle de nuestro entorno puede evocar un recuerdo, una asociación con esa persona. Por ejemplo, estamos en una trattoria en Nápoles, disfrutando de unos espaguetis a la vongole. La comida es espectacular, el ambiente es vibrante, pero de repente vemos a una pareja joven riendo en una mesa cercana, y quizás nuestro pensamiento vuela hacia nuestro amado, recordando alguna cita romántica similar que compartimos. O quizás estamos paseando por la playa de Cinque Terre al atardecer, los colores del cielo son de ensueño, y sentimos una punzada de anhelo porque nos gustaría que esa persona estuviera allí para contemplarlo con nosotros, para tomarle de la mano mientras el sol se esconde en el mar. Esta disociación entre el cuerpo y la mente no es necesariamente algo negativo. Puede ser, de hecho, una señal de una conexión profunda y significativa. El cuerpo está cumpliendo con sus deberes, absorbiendo las experiencias del presente, pero el corazón y la mente están nutridos por la presencia, aunque sea a distancia, de esa persona especial. Es como si tuviéramos una dualidad existencial, una parte de nosotros está inmersa en la realidad palpable de Italia,
con todos sus encantos sensoriales, y otra parte, quizás la más vulnerable y apasionada, está anclada a la esencia de ese ser amado. Ahora, ¿cómo manejamos esta situación? Aquí es donde entra la parte práctica, aunque la emoción sea la protagonista. Primero es importante reconocer y aceptar estos sentimientos. No hay nada de malo en extrañar a alguien, en pensar en esa persona. De hecho, es una manifestación de que esa conexión es real y valiosa. Intentar reprimirlo solo hará que la sensación sea más intensa. Una estrategia es utilizar la tecnología a nuestro favor. Si es posible, mantener una comunicación fluida. Un mensaje de te amo, una foto del paisaje que nos recuerda a esa persona, una videollamada rápida para compartir un momento. Pequeños gestos que nos conectan y nos hacen sentir menos solos en esta dualidad. Otra forma de integrar estas dos realidades es paradójicamente compartiendo la experiencia italiana con la persona amada, aunque sea de forma virtual. Podemos enviarle fotos, describirle lo que estamos viendo y sintiendo, invitarla a formar parte de nuestro viaje a través de nuestras palabras y nuestras imágenes. Así, aunque su cuerpo no esté en Italia, su mente y de alguna manera su esencia, sí que está participando de nuestra aventura. Por otro lado, también es fundamental no dejar que esta conexión mental nos impida disfrutar plenamente del lugar donde estamos. Italia, como cualquier otro destino, ofrece experiencias únicas que merecen ser vividas con total atención. Debemos esforzarnos por estar presentes en el momento, por saborear cada instante, por crear nuevos recuerdos que eventualmente también podrán ser compartidos con esa persona especial. Podríamos pensar en Italia como un telón de fondo maravilloso para nuestros pensamientos, un escenario vibrante que en lugar de distraernos, puede enriquecer nuestra introspección. Las ruinas antiguas nos invitan a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y la permanencia de los sentimientos. La belleza del arte nos inspira a buscar la belleza en nuestra relación. La pasión con la que los italianos viven sus vidas puede contagiarnos y animarnos a vivir nuestro amor con la misma intensidad. Piensen en esto. Están viendo un atardecer espectacular sobre la Toscana, las colinas teñidas de dorado, y ese paisaje se convierte en el lienzo perfecto para pintar sus anhelos y sus esperanzas para el futuro con esa persona. Los sonidos de una ópera que suena en un teatro cercano pueden evocar la melodía de una canción que comparten, y de repente se sienten más cerca que nunca. Esta dualidad también nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Nos muestra la capacidad que tenemos para amar y para sentirnos conectados a distancia. Nos revela la fuerza de nuestros lazos afectivos y la importancia de cultivar esas relaciones que nutren nuestra alma. Y nos ayuda a apreciar, aún más, esos momentos en los que finalmente cuerpo y mente se unen en un mismo lugar, al lado de esa persona que tanto amamos. Quizás sea el destino el que nos pone en esta situación para que aprendamos a valorar la presencia. Quizás sea una prueba de fuego para nuestra relación. O quizás simplemente sea la forma en que el amor, en su máxima expresión, trasciende las froncones físicas. La idea de mi cuerpo en Italia, mi mente con él, es un recordatorio de que somos seres complejos, capaces de experimentar el mundo de maneras muy diversas. No somos solo un cuerpo físico que habita un espacio, sino también una mente y un corazón que pueden viajar a través del tiempo y el espacio. Y cuando ese viaje mental nos lleva a alguien especial, a alguien que ha tocado nuestras fibras más íntimas, la experiencia puede ser tanto hermosa como dolorosa. Hermosa por la profundidad del sentimiento, dolorosa por la ausencia física. Pero en esa dualidad reside también una belleza particular, la belleza de un amor que se resiste a las distancias, que se aferra a la esencia, que espera pacientemente el momento de la unión. Italia, con su romanticismo innato, su historia de amores épicos, su arte que celebra la pasión, se convierte en un escenario ideal para vivir estas emociones. Las fuentes, los balcones adornados de flores, las plazas animadas, todo se presta a soñar, a anhelar, a sentir esa profunda conexión que nos une a esa persona. Entonces, la próxima vez que se encuentren en una situación similar, ya sea en Italia o en cualquier otro lugar del mundo, recuerden que no están solos en esta experiencia. Es una parte intrínseca de la condición humana, especialmente cuando se trata de amores que nos mueven el alma. Disfruten de la belleza que los rodea, sí, pero también permitan que sus pensamientos vuelen hacia esa persona que les roba el aliento. Y quién sabe, quizás al final, esa conexión mental sea precisamente el puente que los acerque más, no solo a esa persona, sino también a una comprensión más profunda de ustedes mismos y de la naturaleza del amor.
En resumen, hemos explorado esa fascinante dualidad entre estar físicamente en un lugar, como la mágica Italia, y tener la mente y el corazón ocupados por alguien que está a distancia. Hemos hablado de cómo esta conexión puede ser una señal de amor profundo, de la importancia de aceptar estos sentimientos, de usar la tecnología para mantenernos cerca y de la necesidad de equilibrar la nostalgia con la apreciación del presente. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido algo similar? ¿Cómo han manejado ustedes esa distancia emocional? Déjenme sus experiencias y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y conectar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado de alguna manera, si han sentido que resuena con ustedes, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo momentos como este. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.